quiero leer la palabra en Isaías, el capítulo 52, el verso 7. Isaías 52, verso 7. Una palabra que me gusta mucho, la tengo subrayada en mi Biblia. Si alguien encuentra mi Biblia en algún momento que se me quede por ahí, usted puede ir a Isaías 52 y la vas a ver subrayada. Porque es una palabra con un llamado que el Señor nos hace a nosotros. Y dice esa palabra en Isaías 52, el verso 7, dice: qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz, de salvación, la noticia de que el Dios de Israel reina. Les leí a través de la versión traducción viviente. Ahora quiero leerlo a través de la traducción lengua actual. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y les dice a Jerusalén: tu Dios reina. Tu Dios reina. Fíjate que en las dos versiones dice qué bueno es saber o es ver al que viene, ¿verdad?, por los montes o por las colinas. Y cuando habla de monte quiere decir que el que va caminando por esos montes o esas colinas ha tenido que pasar trabajo en su caminar. No es porque ahí expresa, ¿verdad?, la palabra qué hermoso ver, es que ya por ahí pues todo bien planchadito, todo bien puestecito, sin un rasguño. No, tal vez puede estar bien planchado y tal vez puede lucir bien y oler bien, pero en su caminar recibió rasguño. Recibió tal vez hasta se resbaló, tal vez se pelaron las rodillas. Por eso, ¿verdad?, yo me gusta ese verso porque dice, porque menciona la palabra montes y menciona la palabra colina, haciéndonos entender que este caminar del evangelio no es fácil. No es fácil, no es color de rosa. No se trata nada más de beneficios, bendiciones y bendiciones. Es un caminar fuerte, es un caminar donde requiere, como Dios le dijo a Josué, de esfuerzo y de valentía. Los valientes son los que permanecen firmes. Los valientes son los que se atreven a decir, como decíamos a través del cántico, que aunque yo no lo pueda ver, yo sé que tú estás haciendo algo, Señor. Yo sé que algo va a ocurrir, que algo se va a desatar, que va a cambiar todo el panorama. Así que quiero decirle, antes de entrar y desarrollar, ¿verdad?, todo el mensaje, que los pies en el cuerpo humano son un instrumento sin duda alguna muy importante. Son bien importantes. Aún pregúntale a aquellas personas que lamentablemente tuvieron que ser amputado, ¿verdad?, uno de sus pies. O los que no nacieron con sus pies. Tal vez a esos, tal vez no pueden establecer tanto la diferencia, pero al ver la ventaja que tenemos tú y yo, pueden imaginarse la diferencia de tener pies y de no tenerlo. Por eso es que podemos establecer que los pies es un instrumento bien importante en el cuerpo. Son los que nos llevan a todo lugar. Pero tengo que decir que lamentablemente los pies es la parte del cuerpo que menos dedicamos tiempo. Por eso les pregunté a quién necesita, ¿verdad?, una pedicura. Y tal vez le puedo preguntar cuándo fue la última vez que se hizo esa pedicura.
que usted sabe hoy que necesita, ¿verdad?, hacerse esa pedicura. ¿O cuándo fue la última vez que usted se cortó las uñas de los pies? ¿O cuándo fue la última vez que se hizo un masajito? Tan rico que es coger crema. Y el pastor sabe que yo me baño en una ocasión o varias ocasiones y me ha dicho, yo no sé para qué tú te bañas si te embarras tanto de crema. Pues yo me siento, eso es como un ritual. Yo salgo del baño, ya allí yo me fui, me cepillé los dientes y todo, me puse mi cremita en la cara, me los puse en los brazos. No me los pongo en los pies porque resbalo. Y entonces me siento en la orilla de la cama y allí en la mesita de noche tengo la que es para los pies. Y me pongo mi crema en los pies, me los cuido, pero como me da mucho dolor en los pies, aprovecho con la crema a hacerme masaje. Para aquellos, ¿verdad?, que me están escuchando que no saben, yo estudié estilismo y una de las cosas que nos enseñaron a hacer era una pedicura. Y sé, ¿verdad?, cómo poder masajear los pies para relajarlos. Estaba buscando información de los pies y los pies tienen 26 huesos. Sin contar los tendones. Imagínase cuando usted dice, ay, me duelen los pies, ¿cuántos huesos le estarán doliendo? ¿Cuántos huesos son los que sostienen este peso de gloria? Imagínense. Así que es importante cuidar los pies, ponerlos en agua calientita. Si yo también le pregunto a ustedes, después, ¿verdad?, de todo esto que le estoy diciendo, ¿cuántos de ustedes tienen juanetes en los pies? Tal vez tímidamente me va a decir yo, pastora, porque les hace recordar sus pies. O le pregunto, ¿cuántos de ustedes se le entierran las uñitas en los pies y han tenido que acudir a un, ¿cómo se llama? El del podiatra. Usted también me dirá, ay, pastora, y eso es lo más malo que puede haber. El tener una uña enterrada, el sentir ese dolor, ese dedo que te late. ¿Cuántos de ustedes tal vez tienen los deditos o cortitos, gorditos? Y usted dirá, ay, pastora, yo los tengo así también. Así que no se preocupe. ¿Y por qué nos atrevemos, aunque sea tímidamente, contestar a esas preguntas? Porque es lo que nos hace sentir a nosotros incómodos. Mientras nosotros estamos bien y no sentimos ningún malestar en nuestros pies, no nos acordamos de ellos. Pero si hay algo que nos molesta, nosotros comenzamos a crear conciencia de que hay unos pies que tenemos que cuidar, que hay algo que nos está diciendo, estoy aquí y yo necesito que tú trabajes conmigo, que tú mires a ver lo que tú vas a hacer conmigo. Pues así son nuestros pies, iglesia. Déjame decirle que lo más común es hacerle caso a cuando nos duele, pero hay que tener en cuenta que son una parte de nuestro cuerpo muy importante, ya que cargan, como les dije, con todo el peso de nuestro cuerpo. Y podríamos hasta decir que nuestros pies son los cimientos de nuestros cuerpos. Usted sabe que cuando se construye una casa se prepara, ¿verdad?, el terreno. Y después que ese terreno se preparó, se comienza a trabajar para formar los cimientos. Y depende de la construcción de esa casa son los cimientos. Pero si construimos la casa que estábamos pensando hacer con cimientos incorrectos, va a haber problemas.
va a haber problema. Como sucede con nuestros pies, si nosotros no cuidamos nuestros pies, los descuidamos, aun cuando nos estás dando señales de que necesitas cuidar de tus pies, vas a tener problemas. ¿Y dónde se va a ver reflejado ese problema? En las caderas, en las rodillas y en diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Y para tener una vida plena hay que sentirse bien y estar cómodo. Por eso es importante mantener toda la zona de nuestro cuerpo en el cuidado correcto y perfectamente sanos. ¿Qué sucede si sus pies se hallan enfermos y cansados? Sencillamente no van a querer ir a ningún lado. Yo soy una que a veces digo, ay Dios, me duele tanto las piernas y las piernas, no me quiero parar de aquí. De hecho, en el verano, mi esposo y yo, ¿verdad? El pastor y yo cumplimos aniversario y él me regaló una butaquita eléctrica, reclinable, bien bonita, y el que se siente allí tiene que pedir permiso y no perdón. Así que, y no perdón, para que yo pudiera descansar mis pies y mi cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa eso, cuando tengo dolor en las piernas, cuando me duelen los pies, digo, ay, yo no quiero ir a ningún lado. Y usted no sabe las cosas que a veces nos perdemos por sentir un malestar en nuestro cuerpo. Así que tenemos que tener nuestros pies sanos, así también como tenemos que tener nuestro espíritu sano. Siempre debes saber porque cuando estamos sanos, siempre nuestro espíritu debe de saber hacia dónde va. Siempre debe de estar dispuesto y no cansado para ir a ese camino que Cristo Jesús, que es el único que produce, ¿verdad? O nos conduce a nosotros al Padre. ¿Para ir a qué? A predicar, a extendiendo el reino de Dios, el reino de los cielos de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Así que tus pies en el cuerpo de Cristo es el reflejo de nuestro espíritu. Es el reflejo de nuestro espíritu. Los pies nuestros, espiritualmente hablando, es tu carácter. Es tu espíritu, es el almacén, es lo que te identifica a ti como persona. A través de este mensaje, yo quiero que cada uno de los que estamos aquí y de los que están también viendo esta transmisión pueda identificar qué cariñito tenemos que darle nosotros a nuestro espíritu para poder caminar ese camino que el Señor nos hace a nosotros o nos hizo a nosotros para que nosotros podamos ir a hacer la gran comisión que estamos todos llamados a hacer. Todos de alguna forma estamos llamados a esa gran comisión. Yo le decía cuando comencé a hablar en mi casa de los pies, porque llevo ya toda esta semana hablando en casa de los pies, yo le decía, ay, yo como Josué, que es bien tecnológico, se pasa mirando y buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que utilizan ahora para atraer la atención de las personas? Y una de las cosas que él pudo identificar son los títulos que les ponen a los mensajes. Tal vez no los que se predican presencial, pero al presentarlo de forma virtual para que sea atractivo y la persona entre, espérate, déjame ver qué es lo que dice, qué es lo que quieren decir con esto. Y yo le decía, pues para que sea atractivo, yo le voy a poner al título de este mensaje, a qué huelen tus pies. Pero así no se llama, no se preocupen, así no se llama tus pies son importantes. Cuídelos.
Así que quiero, ¿verdad? Que estén aquí conmigo, iglesia. Y hay momentos, ¿verdad?, en que nos tenemos que reír, y eso es bueno. Reírnos y relajarnos y disfrutarnos la palabra del Señor. Pero ahora yo quiero ofrecerle a usted el tratamiento que la palabra nos da a nosotros para nuestro espíritu. Y lo primero que debemos de nosotros procurar que nuestros pies tengan olor de posesión. Olor de posesión. Cuando buscamos en la palabra en el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 3, dice la palabra: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que ponga los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. En otras palabras, tu vida tiene que cargar ese carácter de posesión, de creer en lo que Dios dijo. Y para que nuestros pies puedan oler a posesión, es necesario tener fe. Es necesario tener lo que estábamos cantando hace un momento, y Blanca no sabía, que ella escogió, ¿verdad?, la canción, el tema. Lo sabían si mis hijos y lo sabían mi esposo. Pero Blanca no sabía, y nosotros estábamos cantando que aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Y ese sé habla de fe. De fe. Es cierto que Dios prometió a Moisés. Lo vemos en la declaración que Dios le está haciendo a Josué. Yo le prometí a Moisés, y aunque ya no era Moisés, ahora es Josué el que está en la posición. Esa promesa no queda cancelada. Cuando vamos ahí mismo al libro de Josué, el capítulo 10, los versos 22 al 24, y leemos cuando Dios le dice a Josué: abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Esos 5 reyes representaban los enemigos del pueblo de Dios, los que le hacían la guerra al pueblo de Dios. Y hay unas instrucciones que Josué le está dando al pueblo, unas instrucciones de posesión, y le está diciendo: abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, dice la palabra, y sacaron de la cueva a estos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hedrón, el rey de Jarmuch, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Y sucedió que cuando sacaron estos reyes ante Josué, este llamó a todos los hombres de Israel. Esos hombres representaban al ejército de Dios, a los valientes, a los esforzados, a los atrevidos. Y decía, y le dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acérquense y pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo: no teman ni se atemoricen. Esfuércense y sean valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales combaten. No teman, le dice Josué al ejército, pero hoy Dios nos dice a nosotros: no tenemos por qué tener temor. Más bien estamos llamados a ser valientes. Que cuando tú pises, tú entiendas que tu vida ha sido escogida para producir bendición para la gloria de Dios. Ha sido escogida para conquistar el territorio que ya Dios conquistó desde su trono para nosotros. Iglesia, todos los días estamos enfrentando dificultades y gigantes. Pregúntame a mí.
Tengo un libro, el volumen 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y yo no sé hasta dónde que escribir. Que les puedo decir de los gigantes que he tenido que enfrentar y de los que aún sigo enfrentando. Todos los días hay dificultades, hay gigantes que debemos derribar para poder poseer las promesas y las bendiciones que ya Dios ha declarado sobre tu vida, sobre mi vida. El miércoles les predicaba, yo no sé si ustedes se conectaron, pero si no, está en nuestra página. Les exhorto a que escuche la palabra del Señor, porque es palabra para este pueblo. El miércoles les predicaba que muchos necesitan salir de la barca en que se encuentran. Todos, ¿verdad? Es de esa barca donde nos encontramos, que nos puede identificar o puede ser identificada como los problemas, las situaciones, los gigantes, el esposo maltratante, la esposa gruñona, los hijos incomprensibles, el vecino que nos da dolor de cabeza, o el jefe que tiene un humor que mejor es que no, ni vaya a la empresa. Todos tenemos que enfrentar. Pero yo les decía el miércoles, es tiempo de salir de esa barca si tú quieres recibir tu bendición. Tú tienes que salir de ese ciclo que se convierte muchas veces en parte de nuestra vida y nos quedamos ahí conformándonos con las migajas cuando Dios tiene abundancia para tu vida. Cuando Dios tiene cosas grandes que quiere desatar para bendecirte y para poder alcanzar las promesas, tenemos que atrevernos, como les dije el miércoles, tenemos que ser atrevidos como Pedro, que salió de la barca. A pesar de que la barca se encontraba azotada por una tormenta, por una gran tormenta, y había una oscuridad donde no se podía ver. Imagínense, a su amigo Jesús no lo pudieron identificar y se confundieron los 12 discípulos creyendo que era un fantasma, pero el atrevido de Pedro dijo: Señor, yo no te puedo ver, pero si eres tú el que está caminando por las aguas en medio de esta tormenta, yo me salgo de esta barca que está siendo azotada por la tormenta y está afectando mi vida, me está poniendo en peligro. Yo me salgo de ahí y llévame, oh Dios, a caminar por las aguas juntamente contigo. Tenemos que ser valientes y salir de esa barca que te está atormentando, que crea en ti duda. Para muchas personas, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con, esto no está escrito en mis anotaciones, pero tengo que decirlo. La barca que ellos construyeron es su seguridad. Déjame decirte, parece seguridad, pero en un momento esa barca va a comenzar a desgastarse hasta hundirse. La única barca segura en que tú y yo podemos estar y dejarnos llevar se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús, iglesia. Así que tenemos que recordar que como pueblo de Dios nosotros tenemos una promesa. ¿Y cuál es esa promesa que el Señor nos hace a nosotros? Nos dice la palabra de Dios que nuestros hijos no mendigarán pan y ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra de nuestras vidas. Iglesia, nosotros estamos llamados a poseer buenos trabajos que van a sustentar nuestras iglesias, nuestras familias, perdón. Estamos llamados a que
toda nuestra familia puedan poseer la salvación que nos ha ofrecido Cristo a través de la cruz. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra promesa. Por tanto, tenga cuidado con la barca que has creado. Tenga cuidado con esa barca. Josué, luego de derrotar a estos 5 reyes, llamó a todos los varones y a los principales guerreros y les dio una orden. Les dijo: pon sus pies sobre el cuello de estos reyes. Y dice la palabra que fueron heridos hasta quedar todos muertos. Iglesia, Dios hoy te llama a ponerle el pie a tus gigantes. A poner el pie que te posiciona a todos esos obstáculos, declarando que todo eso no te va a vencer, sino que tú lo vas a vencer. Y yo te aseguro a ti que verás que será todo derrotado y el camino en tu vida se va a abrir. Lo otro que nosotros necesitamos para tener un buen olor en nuestros pies es la avanzada. La avanzada. En Primera de Pedro, el capítulo 12, el verso 21 nos dice a nosotros: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Fuisteis llamados para qué? Para seguir el ejemplo de Dios. Para seguir el ejemplo de Dios. Hay una poesía, ¿verdad? Por ahí que la presentan en cuadro, en póster y donde quiera la hemos, y creo que hay hasta un cántico de las 2 huellas, ¿verdad? De las 2 huellas. Así que eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros a través de su palabra. De que hay 2 huellas que son las 2 huellas de Cristo. Que Él caminó ya por ti y por mí. Y como Él ya las caminó, Él, como decía el cántico que cantó Irán, esa montaña o ese fuego o todo lo que pueda representar un gigante en tu vida, para Dios no es imposible poder controlarlo y dominarlo. Dios, antes de llevarte delante del gigante, Él preparó ya el momento para que cuando tú te enfrentes, tú puedas verte como un vencedor, tú puedas verte como un victorioso y no como una persona derrotada, no como una persona paralizada. Así que para que nuestros pies puedan oler a avanzada, necesitamos dejar, iglesia, de quejarnos, porque tenemos que enfrentarnos a los gigantes, o a los montes, o a los collados, como les dije en la lectura que leímos en Isaías 52, el verso 7. Y que mucho, por lo menos yo he hablado en esta iglesia en diferentes domingos de las quejas. Y tengo que seguir porque todavía no lo hemos aprendido. Hace poco estábamos con un pastor y él nos hacía, ¿verdad?, un comentario jocosamente de un chino de un pastor que predicó el primer domingo que él llegó a su iglesia un mensaje. El segundo domingo el mismo mensaje. El tercer domingo el mismo mensaje. El cuarto los hermanos decían: bueno, ya el pastor ya está como que en confianza porque ya va para un mes aquí. Él va a estar más relax y va a traer un mensaje diferente. Pues da la casualidad que ese cuarto domingo predicó el mismo mensaje y un hermano del cuerpo, ¿verdad?, pastoral le preguntó: oye, pastor, ¿usted va a seguir predicando el mismo mensaje? Y el pastor le dijo: sí,
porque me he dado cuenta que todavía no se lo han aprendido. Entonces, si nosotros o Dios sigue hablando en nuestras vidas, es porque todavía hay cosas en nuestras vidas que necesitamos aprender, que necesitamos sacar de ella, que necesitamos aplicarla, porque es la palabra de Dios que se está hablando. Y una de las cosas, iglesia, que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios es dejar de quejarnos. Muchos cristianos no crecen productivamente en la obra y se estancan en su ministerio porque a toda hora y a todo momento viven quejándose. Se quejan de los que sirven en la obra, de los que se encuentran sentados, de los que entran, de los que salen, incluso se quejan aún de los pastores. Y cada vez que tienen algo que hablar, lo único que hacen es lograr estancarse ellos mismos, porque no nos damos cuenta que cuando nos quejamos de los que están a nuestro alrededor, lo que estamos es promocionando esa vida. Porque el que tal vez no se había fijado en el ujier que le abría la puerta y por una queja de otro que escuchó o recibiste, vas a empezar a darse cuenta, oye, ahí quien se paraba era Santo y Gloria, mira, sí, todos los domingos están ahí. Pero mira qué servicio tan excelente ellos nos brindan, nos hacen sentir tan agradable, nos hacen sentir amados, nos hace sentir que somos parte aunque vinimos por primera vez. Estamos exhibiendo a través de nuestras quejas a esa persona, si es una persona. Si es una situación tuya o un problema tuyo, tú estás exhibiendo tu problema. Tú estás exhibiendo a tu gigante y no nos damos cuenta que en vez de crecer, menguamos. En vez de avanzar, nos detenemos. La queja produce estancamiento espiritual y todo aquel que vive quejándose pierde la capacidad de autoevaluarse. Creo que en una ocasión lo dije aquí en la iglesia. Cuando nosotros estamos constantemente quejándonos, perdemos la capacidad de autoevaluarnos, de mirarnos. ¿En qué posición estamos? Si nuestros pies necesitan un perfumito, ¿verdad? Que lleve la etiqueta de avanzada. O los dejamos así como está. Pero van a seguir entonces volviendo a detenimiento, a estancamiento. Y Dios lo que quiere es que nuestras pisadas vuelan a avanzada. Usted quiere avanzar, evalúese. El que no se evalúa no crece. El mismo Jesús dijo en Mateo el capítulo 7, el verso 3, porque mira, hay una palabra bien fuerte y que poco se predica en la iglesia, pero está escrita, dice la palabra, ¿y por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en la tuya? Y esto suena fuerte, pero dice hipócrita. El que vive de esa manera es considerado como un hipócrita. Y dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios nos está llamando, iglesia, que en vez de estar señalando y criticando las debilidades de otro o tu problema, que comencemos a trabajar en unidad, con amor, con mansedumbre, que comencemos a actuar como lo haría Cristo. Yo les he enseñado a esta iglesia y ahora se los digo para los que me están escuchando ahora o lo van a escuchar luego, que todo lo que tú hagas antes de hacerlo o decirlo, piensa cómo lo haría Dios o cómo lo diría Dios. Porque esa es la diferencia
Eso es lo que le va a añadir a nuestras pisadas espiritual ese perfume de avanzada. Ese perfume que nos va a llevar a avanzar, que nos va a llevar a crecer, que nos va a posicionar. Ese perfume que va a provocar que donde quiera que yo esté puedan fijarse en mí, pero no en mí como persona, sino en mí como un instrumento que carga la gloria de Dios, que carga la gracia de Dios, que carga el favor de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Otro perfume que debemos de nosotros tener en cuenta para nuestros pies, ¿verdad? O nuestra vida espiritual es el equilibrio. El equilibrio. El Salmo 66, los versos del 8 al 12 dice: bendecid, pueblo, a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar, hombres sobre vuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Según el diccionario, equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. En palabras bien sencillas, que así me gustan a mí, el equilibrio es la capacidad de poder sostenerse sin caer. Tal vez se movió, ¿verdad que sí? Pero como tiene una capacidad de 3 patitas abajo, que le da ese equilibrio que aunque lo muevan, ahora no te caigas, se sostiene, se sigue sosteniendo de pies. Eso es lo que Dios espera en nuestras vidas. Que aunque la alfombra se nos mueva. Yo les decía al pastor cuando veníamos de camino que estábamos hablando un poco de política. Yo le dije, a muchos le movieron la alfombra. Ahora vamos a ver en quién estaban creyendo. Si en la autoridad del hombre o en el poder de Dios. Porque según lo que tú crees es el equilibrio que tú vas a tener en tu vida para poder permanecer de pies. Para que nuestros pies vuelan a equilibrio es necesario tener un total fundamento de la palabra de Dios. Aquí lo hablamos, yo creo que cada domingo, la palabra es lo importante en nuestras vidas. Es lámpara, dice la palabra misma de Dios, es lámpara a nuestros pies. Y para que haya un equilibrio justo, esa palabra tiene que estar alineada al Espíritu de Dios. Porque hasta los ateos conocen la palabra. Pero si el Espíritu de Dios no está en ellos, no produce nada. No produce nada, no mueve nada. Entonces la palabra tiene que estar sostenida por esa presencia de Dios en nuestras vidas. Así que nuestras acciones tienen que estar conforme a la palabra de Dios. Tu camino será siempre recto y justo si estamos nosotros
llenos del equilibrio correcto, de ese equilibrio, de eso que nos va a dar a nosotros equilibrio, la palabra y el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios se mueve en nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, en adoración, leyendo la palabra de Dios, conociéndolo a Él. El mismo salmista dice en el Salmo 26, el verso 11, mas yo andaré en mi integridad, rindiéndome, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, y en la congregación bendeciré a Jehová. El Señor es quien no permite, iglesia, que tú y yo resbalemos. Cuando andamos con Dios, la palabra es la que nos ayuda a no resbalar, es la que nos sostiene. Así que desde el predicar hasta orar, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios y presente el Espíritu de Dios para que haya un equilibrio correcto en nuestras vidas. 3, no sé si van 3 o 4. Lo otro es olor que debemos de tener o como debe de oler nuestro espíritu o nuestros pies, se llama autoridad. Autoridad. En el libro de Ezequiel, el capítulo 2, los versos del 1 al 3, nos dice a nosotros, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel, cuando buscamos el significado de su nombre, quiere decir fortaleza. Y Ezequiel, déjame decirle que viene de una familia sacerdotal. Y Ezequiel llevaba desde niño preparándose para servir en el templo. Pero por más de 25 años, Babilonia lo llevó al cautivo. Y estando en esa cautividad donde el hombre le había quitado la oportunidad de ejercer la autoridad y donde se sintió en muchas ocasiones prisionero y derrotado, Dios, dice la palabra ahí, que Dios lo llamó. Y no solamente lo llamó, sino que le dijo, ya es tiempo que tú te pongas de pie, que dejes de sentirte prisionero, que dejes de sentirte cautivo. Ya es tiempo que tú dejes que el medio ambiente que te está controlando domine tu vida, que el medio ambiente opaque o ponga en silencio, en mute, esa autoridad que yo decidí entregarte. Y Dios le dijo, ponte de pie. Ya es tiempo, ponte de pies. Y cuando Dios comenzó a hablarle a Ezequiel, dice la palabra que el Espíritu de Dios comenzó a fluir en él. Fue lo que lo llevó a él poder escuchar al que le hablaba. En otras palabras, iglesia, si permanecemos quietos, si permanecemos paralizados, si permanecemos con ese sentimiento de que estoy derrotado, de que ya no puedo más, de que esto no es para mí, o me siento prisionero porque cada vez que pienso que la puerta está abierta, cuando estoy caminando, danzando al Señor, ¡pum!, me di de frente. ¿No le ha pasado con las puertas de cristales? Que usted se cree que la puerta está abierta y cuando camina se da.
Pero ¿sabes qué Dios hoy te está diciendo? Tus pies, tu espíritu tienen que oler a autoridad, porque hay una autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, y esa autoridad es necesaria poseerla, y la vamos a poseer a través del mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nosotros hagamos como hizo Ezequiel, que llevaba 25 años preparándose para servir en el templo, fue rodeado por una familia sacerdotal con buenos ejemplos, que buscaba a Dios en todo tiempo, pero eso no fue suficiente. Era necesario que Ezequiel dejara a un lado sus sentimientos. Era necesario que Ezequiel trabajara con sus emociones. Era necesario que Ezequiel se pusiera de pies y comenzara a darle la oportunidad a sus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios, recibir las instrucciones de Dios. Porque hay un trabajo, iglesia, que nos toca a nosotros hacer, y para nosotros poder tener éxito en eso requiere de que conozcamos la autoridad que Dios nos dio a nosotros, porque con autoridad nosotros vamos a poder decirle al enfermo que sano es. Con autoridad vamos a poder decir a la hechicería que anulada es. Con autoridad vamos a poder decirle al pecador que la sangre de Cristo lo limpia y lo libera. Es con autoridad. No se trata de que fuiste escogido. No se trata de que desde niño creciste en un hogar donde se servía el Señor. Se trata de que tú te pongas de pies, incline tu oído para escuchar la voz de Dios, para poder caminar como Dios quiere que tú hagas. Tampoco se trata de edad, porque en la Biblia podemos encontrar de ejemplo de hombres y mujeres que a su corta edad Dios los usó para provocar grandes cosas en su nombre. El otro olor que debemos nosotros tener en nuestros pies es el perfume de la prosperidad. Y no voy a hablar de prosperidad material, eso no es malo. Pero hay un verso que nos dice a nosotros que en todos seamos prosperados, así como prospera ¿qué? Nuestra alma. Si tú no prosperas espiritualmente, no esperes tener mucho. Mira, aquí, yo tengo 2 bolsillos grandes aquí. Ahora mismo no tienen nada, pero en mi cartera tengo lo suficiente para poder vivir. Y para poder decir como el salmista: en paz me acuesto y asimismo me levanto. En 3 de Juan, el capítulo 1, el verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Para que tus pies vuelan a prosperidad, es necesario que tengas tiempo de orar, de leer, de escudriñar la palabra. La expresión para que sea prosperado en todas las cosas significa es que en tu caminar como hijo de Dios, lo que tú necesites va a llegar a tu vida. No solamente la dirección, sino los recursos. Para que esta iglesia, aún en medio de la pandemia, se pueda pagar una renta, se pueda pagar los servicios de luz, se pueda pagar todo lo que se paga en esta iglesia. Para que eso pudiera ser, es porque buscamos
que nuestros pies tengan olor de prosperidad. Que haya palabra de Dios, que haya oración de Dios, que haya tiempo para alimentarnos, para fortalecernos, que haya tiempo para conocer al dueño del oro y la plata. Y entonces, aunque estemos en el desierto, siempre vamos a ver los recursos necesarios para poder caminar en el desierto, pero no llorando, sino celebrando. Sino celebrando. Sino celebrando y sembrando. Porque ¿sabía usted que aún en el desierto nosotros podemos sembrar? Yo estuve en el desierto allá en Egipto y no todo era arena. Allí habían árboles escasos, pero habían. ¿Y cómo nacieron? Alguien puso una semilla. Sean las aves o el hombre, pero una semilla fue plantada allí. Y alguien la regó. Los recursos llegaron al desierto para que esa semilla pudiera nacer, pudiera crecer. Y no solamente eso. Yo recuerdo cuando estaba en el desierto que muchos corrían a ver si podían tener un ladito en la sombra del árbol. ¿Sabes que aunque tú estés en el desierto, hay sombra que otros buscarán en ti? Hay cosas que otros saben que tú las posees y se van a acercar a ti. Yo quiero que tú entiendas, iglesia, lo que el salmista nos dice a nosotros cuando él nos dice a nosotros: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, o sea, aunque yo ande por el desierto, aunque yo ande por un lugar que me pueda producir a mí temor, yo sé que nada me faltará. Yo sé que Jehová es mi pastor. Y cuando yo camino creyendo en esto, yo voy a ver la prosperidad en mi vida. Yo voy a ver cómo Dios suple los recursos necesarios, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, para que nada se detenga en mí. Pedro, cuando se encontraba ahí en la barca, le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo llegue allí. Usted ha tratado, yo creo que sí, cuando vamos a la playa, de decir: yo voy a hacer como Pedro. Yo lo he hecho. Y con mis hijos también, y hemos tomado hasta fotos. Yo no sé si hasta hemos tratado de hacer un video. Mira cómo camino sobre las aguas, mira. Y empezamos a bromear, porque nos acordamos de Pedro, de esa área. Y creo que lo dije el miércoles. Pero lo que no nos acordamos es, y ni lo mencionamos, es que Pedro también tuvo miedo. Es como los tuvo los otros 11 discípulos. La diferencia está en que Pedro tomó la decisión de ser esforzado y valiente, de resistir, mientras que los otros discípulos se quedaron sentados en la barca a ver qué iba a hacer Pedro. Y es por eso, ¿verdad? Les dije el miércoles que Pedro fue prosperado, fue bendecido grandemente. Cuando Dios dice bendecirte, iglesia, las cosas aparecen. Donde no existían, comienzan a existir. Donde te quedaste sin trabajo, Dios va a comenzar en ese secreto entre tú y yo, en esa intimidad de la oración. Dios va a comenzar ahí en secreto a darte estrategias, ideas para que tú puedas producir. Allá en Perú tenemos una de nuestras hijas que con esto de la pandemia, porque aquí recibieron, ¿verdad?, el PUA y todos los beneficios que podíamos, ¿verdad?, recibir, pero en la República no había nada.
se está pasando aún hambre, se está pasando necesidad. Aún muchos de nuestros hijos allá han tenido que entregar sus casas, irse allá a las Amazonas a vivir de donde son de sus descendencias. Otros han tenido que orar y pedirle a Dios estrategia. Y en estos días recibía yo una foto de unas bandejas de unos dulces deliciosos que una de nuestras hijas se ha dedicado a hacer para venderlos y sostener su familia junto al poco trabajo que su esposo puede encontrar. Dios no quiere que tú te mueras. Dios nos llama en medio de la tormenta a sobrevivir, a sobrevivir. Así que es tiempo de que vayamos al spa y le digamos a la técnica, ¿verdad?, que está allí, yo necesito perfumes de avanzada. Ella lo va a poner ahí, si es lo que tú necesitas. Yo necesito perfume de autoridad. Ella dice, pues bien, lo tengo aquí y el mejor. Te voy a dar lo mejor, te voy a dar calidad. Yo necesito perfume de equilibrio. Y mientras que esa agua está ahí calientita, yo no sé si usted ha probado esto, pero esto es rico, burbujas y caliente. Yo necesito perfume de posesión. Ahí está el mejor. Este es importado, viene desde el cielo. Y necesito perfume de prosperidad. Todo va a estar disponible según tu necesidad. ¿Cómo vamos a poder nosotros cuidar nuestros pies? No solamente conociendo qué necesitamos, hay que actuar. Y ya voy resumiendo 3 puntitos. Debes de aprender a reconocer cuándo debes de quitar tus calzados. Cuándo tenemos que quitar los calzados que nos molestan. Si un zapato cerrado, yo le decía al pastor, porque cuando Josué se fue a matricular por primera vez en la universidad, nosotros las mamás, ¿verdad?, vamos creyendo que ellos no van a saber cómo hacerlo. Pero me puse en posición de él, me quedé sentada en un banquito en la universidad y lo dejé que se moviera. Y después, si viene donde mí con duda, yo digo, papi, vete a tal sitio, porque yo estuve estudiando en la universidad hasta los otros días. Estudiando y sé más o menos, no sé dónde están las oficinas, pero sé a qué oficina se debe de ir. Y entonces yo recuerdo que ese día que nos íbamos, yo me puse unas sandalias que me regaló, yo no sé si fue mi mamá o mi hermano, por primera vez me las pongo. Y saliendo de casa, el fin de semana habían lavado los carros, yo resbalé, me fui de rodillas, me viré un dedo, pero así me fui. La cosa es que cuando yo llego a la universidad, las sandalias nuevas se habían roto y yo no me había dado cuenta. Entonces yo caminaba y yo espero que mi hijo no se haya sentido avergonzado de mí. Tras que su mamá fue a acompañarlo, también caminaba raro porque yo hacía así para poder caminar. Y entonces la cosa es que desde ese entonces yo tengo un dedo estillado en ese pie. Y cuando yo me pongo zapatos cerrados, que me gustan, más cuando está lloviendo, no me gusta mojarme los pies en la calle, me da mucho dolor. Y yo le decía al pastor en esta semana, no sé si él se acuerda, que yo digo, ay Dios mío, cada vez que yo uso zapatos cerrados y me los pongo por lo menos en la semana 2 veces o 3, que mucho dolor me da en ese pie. Tengo que ir, ¿verdad?, al especialista. Pero además de ir al especialista a ver qué él puede hacer por mi pie, yo tengo que saber que el calzado que me provoca dolor lo tengo que quitar.
no lo puedo seguir usando porque me está creando una enfermedad en mis pies y esa enfermedad va a producir o me va a llevar a mí a tomar decisiones de quedarme en casa, de quedarme sentada porque mis pies me duelen. Y les dije ya al principio que muchas veces esa decisión nos lleva a nosotros a perder la bendición. Entonces tú tienes que saber, para tú poder cuidar tus pies, tú tienes que saber cuándo tienes que quitarte ese calzado que te está causando daño, que te está causando dolor. Porque yo no creo que ninguno de los que están aquí o los que nos están escuchando nos gusta sufrir. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí nos gusta ser tan masoquistas. Por ahí nosotros las mujeres decimos, mejor ¿cómo es ¿Cómo es? Para que me escuchen allá. ¿Mejor qué? Mejor muerta que sencilla. Quiere decir, yo prefiero andar así, a tratar de andar derechita aunque los zapatitos me aprieten. Yo prefiero respirar de vez en cuando aunque la faja no me deje respirar. No. O prefiero sufrir de frío antes de lucir el vestido que decidí ponerme porque yo decidí lucir ese vestido. Yo creo que aquí vemos 2 o 3 veces que tomamos esas decisiones porque queremos vernos como reinas. Pero en lo espiritual eso no es válido. Porque la palabra siempre va a estar como nos dijo el profeta Nino, hasta que la mancha salga. Nos va a estar dando la palabra hasta que la mancha salga de nuestras vidas. Porque Dios no pretende que tú corras la carrera sintiendo dolor, sufriendo. Dios pretende que tú corras la carrera celebrando victoria. Que tú la corras con libertad. Que tú la corras con gozo, que tú la corras sabiendo que vas a llegar a la meta, no en segundo lugar ni en último lugar, sino en primer lugar, porque esa fue la carrera que te tocó a ti correr. Dice Éxodo, el capítulo 3, el verso 5, y dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra sana es. Ahí está Dios hablando a través de la zarza a Moisés. Ustedes conocen que la vida de Moisés, a pesar de que fue un escogido, a pesar de que fue un sueño de Dios, no fue una vida fácil, pero Dios permitió que Moisés naciera del vientre de una mujer con mente sabia. Ella dijo, mi hijo no va a perecer. Mi hijo nadie me lo va a matar. Mi hijo nació, mi hijo vivirá. La promesa que nació de mi vientre es promesa que vivirá hasta que Dios diga. Y esta mujer echó a su hijo. Y tal vez usted dirá hoy, yo echar mi hijo a las corrientes del río sin saber qué va a pasar. ¿Sabes qué? Ella no se preocupó de las corrientes. Ella se preocupó en hacer todo lo necesario para que la promesa que cargaba Moisés viviera. ¿Sabes qué? Hay calzados, como Dios le decía a Moisés. Moisés, ya tú no eres hijo del faraón, ni eres el futuro faraón. Ahora eres el pastor. Quiere decir que todo lo que aprendiste allá, aunque te hizo madurar, aunque te hizo crecer, ahora de aquí en adelante, ahora que te llamo, tienes que saber que soy yo el que te dirijo. Por tanto,
todo lo anterior te sirvió nada más para crecer, te sirvió nada más para traerte a tu destino, pero no es parte de lo que yo dije, no es parte de la promesa que tú cargas. Por eso Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque hay muchas cosas que nosotros aprendimos a hacer y no funcionó, pero hoy se ha convertido en la peor tormenta de nuestras vidas. Y Dios nos está diciendo: ya es tiempo de que ese calzadito ya está gastado. Hay unos Converse, dirán. Dice: ay, mami, por favor, nunca me tires al medio, que ya están feitos. Y Él los usa para andar por ahí, pero ¿sabes qué? Los usa porque le hace sentir sus pies cómodos. Y Él fue y compró otro. Y yo le digo: Irán, pero ponte esos otros. Y él me dice: ay, mami, déjame. Yo sé, no lo dice de malas crianzas, sino que yo sé el por qué Él dice eso. Pero Dios hoy nos dice a nosotros: mira, eso que te hacía a ti sentir cómodo, eso que a ti te brindaba seguridad, eso que a ti te funcionó en un momento, hoy el Señor nos está diciendo: ya se acabó el tiempo. Quita el calzado de tus pies si tú quieres ver la bendición que te espera. Quita el calzado de tus pies, porque grandes cosas tiene Dios para tu vida. Lo otro que nosotros tenemos que hacer para poder sentarnos en la silla y que la experta perfume nuestros pies es que debemos de aprender cuándo tenemos que lavar nuestros pies. ¿Cuándo tenemos que lavar nuestros pies? Si hay algo que a mí me molesta es verme los pies sucios. Y yo a veces estoy en mi escritorio, como allí me siento bien cómoda, dejo la chancla, me voy para la cocina y si el piso, que casi nunca, porque usted sabe que a mí me gusta la limpieza, y cuando yo no paso el vacuum, yo misma, hay una maquinita, que esa es la chulería, se llama Enriqueta, ella va solita y me lo limpia, porque en mi casa hay perros, y me gusta, ¿verdad? Sentir el piso limpio, aunque haya una gota que se note en el piso que cayó, pero no está lleno de tierra. Porque me molesta. Y pregúntale al pastor, que ese sí yo creo que él no duerme con la chancla porque se le hace incómodo, pero él sí que no se quita las chanclas para nada. Él nunca anda descalzo. Pues, ¿sabes qué? Cuando nosotros sentimos ese malestar en nuestros pies, aunque ya me bañé y sé que los que tengo sucios son los pies, yo voy, me meto a la ducha, me lavo los pies, me los seco, me pongo la cremita otra vez y me pongo otra vez las sandalias y sigo haciendo mis cosas. Hay momentos en que usted sabe, usted y yo sabemos cuándo tenemos que limpiar nuestros pies para que no apesten, sino que tenga el olor de todos los demás que pusimos ahí en ese spa. En Juan 13, los versos del 5 dice: luego puso agua en un lebrid y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Wow. Aquí lo que nos está hablando, ¿verdad? De lavar y lavare. Cuando habla de lavare o de lavarse, se está hablando de bañarse. Y de lavado está hablando
o se refiere, ¿verdad?, a regeneración. Si nosotros no permitimos que Dios haga ese lavado que nosotros necesitamos en nuestras vidas, no vamos a ser regenerados. La sangre de Cristo no va a limpiar nuestras vidas. Y aunque usted dio ese paso de fe y dijo: Señor Jesús, yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón. Quiero que tú limpies mis pecados. La palabra nos dice a nosotros que todos los días de nuestras vidas tenemos que evaluarnos para lavarnos, para pedir perdón. Para pedir perdón por las cosas que muchas veces nosotros hacemos que no debimos hacer, o pedir perdón por las que no hicimos y debimos hacer. Así que somos bañados ya por la sangre de Cristo, pero estamos llamados a lavarnos todos los días de nuestras vidas. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. La semana pasada le hablaba de santidad y de vivir en santidad. La santidad debe de ser buscada diariamente, no solamente los domingos cuando venimos aquí o los miércoles cuando escucha la palabra a través de las redes, sino todo tiempo, para que nuestra vida esté regenerada y en todo tiempo lista para entrar al santo lugar, que es la presencia del Señor, y presentarnos a Él. Así que debemos, y el último punto es que debemos de transformar los pies en pies de sierva. Hay un libro por ahí, ¿verdad?, que si usted no lo ha leído, yo le recomiendo que lo haga. Se llama así mismo, Los pies de sierva. Y en 2 de Samuel, el capítulo 22, el verso 24, nos habla de los pies de sierva. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre las alturas. Dios es el que hace que nuestros pies sean pies de sierva. Para entender esto, ¿verdad?, busqué unas características y creo que el pastor en una predicación, él habló sobre estas características. Pero estas características, ¿verdad?, la sierva no posee cuerno. Usted sabe que nosotros, todo lo que tenga cuerno y 4 patas, yo lo corro y me escondo. Le tengo miedo y más cuando chiquita, por estar molestando una vaca, me corrió y por correr, que no me alcanzara, me caí, me pelé la rodilla, pero bien pelada. Y después tuve que, ¿verdad?, recibir el regaño de mi abuela paterna, porque nadie me mandó, me dijo, ¿verdad? Bueno, pero las siervas no tienen cuerno. Nunca están a la defensiva y espera siempre que el siervo la defienda y la proteja. Yo soy de las que creo que abogado tengo, que muchas veces yo prefiero callar y permitir que Dios hable por mí, porque aunque se tome tiempo, siempre Dios va a hablar la verdad y va a exhibir lo que en un momento fue una injusticia. Dios lo va a exhibir como gloria. Así que Él, ¿verdad?, Dios es el que nos protege a nosotros. Es tímida, otras características, siempre cautelosa, y ante las mayor expectativas de peligro sale corriendo. Aléjate, ¿verdad?, del fuego. Si tú sabes que te vas a quemar, pues aléjate de ese fuego. No le da cabida al enemigo para ser presa fácil. Es cariñosa y maternal. Nunca deja a sus hijos a la deriva. Los resguarda y los protege. Aquí la comparación básica es porque sus pies, los míos, son especialmente diseñados por Dios.
no para resbalar, sino para poder subir por la roca y pisar firme para tener el equilibrio necesitado. Así que como los pies de sierva han sido diseñados, tus pies y los míos han sido diseñados como con tal firmeza para que nunca nosotros caigamos y para que siempre estemos equilibrados y para que siempre estemos de pies y todo nuestro camino sea prosperado, para que ante el más mínimo riesgo de ataque del enemigo nosotros podamos tener la autoridad de detener ese ataque. Así que termino con esto. Si los pies de tu espíritu están sanos, podrás ir siempre por el camino de victoria, llevando la palabra a todos lados, a todo pueblo, a toda nación, ocupándote del reino de Dios y su justicia, mientras que Dios se ocupa de tu necesidad, de tu necesidad. Así que vuelvo y les digo, tus pies son importantes. Cuídalos, cuídalos, iglesia. Yo quiero, ¿verdad?, que nos pongamos ahora de pie. Voy a hacer una oración para entregar esta parte. Después le voy a pedir a Gloria si ella puede pasar para que presente las ofrendas y nos despida de este lugar con la bendición del Padre. Pero antes oro para que esta palabra nos lleve a nosotros al spa que el Señor ha preparado para aliviarnos ese dolor, ese cansancio que tenemos, para poner, ¿verdad?, embellecer nuestro espíritu con su palabra, con su paz. Lo más horrible que podemos nosotros ver de un hijo de Dios es que esté siempre arrugado porque está enojado, o porque está triste o porque está cargado. Lo más hermoso es tu poder ver a un siervo, a una sierva de Dios escalando las montañas, escalando lo que necesita escalar, pero con gozo, con alegría. Así que vamos a orar, porque yo no sé qué tratamiento tú necesites que hoy Dios le dé a tu espíritu. Y usted que me está escuchando, yo te pido a ti que tú presente tu vida de la misma forma que lo presentamos nosotros aquí y permite que ese tratamiento que tú necesitas, Dios te lo dé hoy. Recuerda, tienes que ser sabio cuando necesitas quitar el calzado de tus pies, porque con calzado nadie mete los pies en las aguas. Así no se hace una pedicura, hay que quitarse el calzado. Padre, gracias te doy, oh Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es la energía, Señor, de nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque cuando nos acercamos a ti y recibimos lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre, tú comienzas, Señor, a renovar nuestras fuerzas. Comienza, mi Dios, a mostrarnos lo que tú ves, Señor. No como lo vemos nosotros, sino como tú lo ves, Señor. Y comienzas a tratar, Señor, con nuestro ser, Padre, para perfeccionarnos por amor, Padre. Porque toda tu obra, Señor, es por amor. Es por amor. Aun cuando enviaste a tu Hijo, Señor, a la cruz, fue por amor, mi Dios, a nuestras vidas, Padre. Estamos aquí, Señor, porque hemos venido, mi Dios del cielo, a este spa a presentar nuestro espíritu, Señor, a presentar nuestros pies cansados,
fatigados, tal vez llenos de callos, tal vez con juanetes. Tal vez algunos están acondicionados, pero aún les falta, mi Dios, algo, Padre, para poder avanzar, para poder resistir, para poder permanecer de pies, para poder tener, Señor, todo lo necesario, Señor. Yo te pido, mi Dios del cielo, que así como tú nos llamas, Señor, a tener pies de sierva, Señor, que podamos nosotros ver nuestro caminar, Padre. Que podamos nosotros, Padre, equiparnos con tu palabra, porque ahí está todo el perfume que necesitamos, Señor, para tener ese olor agradable, Señor. Que suba delante de tu presencia, Señor, y que tú puedas decir desde tu trono que tienes complacencia de nosotros, Padre. Que te sientes, Señor, contento, Padre, por quienes somos, oh Dios, y por lo que hacemos, oh Dios, de la forma en que caminamos, oh Dios, Padre. Que todas estas cosas, Señor, que hoy tú nos has hablado, Señor, pueda, Señor, manifestarse en nosotros, que haya humildad en nosotros para nosotros poder recibir esta palabra, esta corrección tuya, mi Dios del cielo, para poder, Señor, escuchar que tú te sientes, Señor, contento de ver a tu pueblo caminando, Señor, como debe de caminar, juntos y en armonía, Padre, desatando la bendición, Padre, y la victoria, mi Dios. Queremos ver la victoria, Padre. Queremos ver tus promesas, oh Dios. Queremos, oh Dios, ver la manifestación de tu poder, Señor, completando la obra que tú comenzaste en nosotros, Padre. Por eso nos presentamos de forma sincera, Señor. Primero para que tú nos perdones, para que tú, Señor, nos limpie y nos equipe con todo lo necesario, Padre, para poder avanzar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a